Bienvenidos. Esto es Teoría de la Computación y en esta ocasión vamos a hablar sobre autómatas finitos no deterministas. Bueno, se abrevia AFN en español y estos pueden estar en varios estados simultáneamente. Aceptan los lenguajes regulares igual que los deterministas, pero son más compactos y fáciles de diseñar que los deterministas. Siempre es posible convertir un no determinista a un determinista. Aquí tenemos un ejemplo informal de un autómata que acepta las cadenas terminadas en 0,1. Aquí tenemos una posible solución con 3 estados y más adelante vamos a ver cómo es esta trayectoria de no determinismo. Bueno, en esta solución posible vamos a probar con esta cadena 00101. Entonces obviamente empieza en el estado Q0 y con el primer símbolo, que es un 0, solo le queda pasar al Q1 y quedarse en el Q0. Y eso es exactamente lo que hace. Se queda en los dos estados al mismo tiempo, en el Q0 y en el Q1. Siguiente entrada es otro 0. Entonces pasa, cuando está en el estado Q0, pasa al estado Q1 otra vez y se queda en el estado Q0. Pero ¿qué pasa en el estado Q1? En el estado Q1 no hay transición a 0. Y entonces se dice que esa rama muere o se descarta porque no hay transición con 0 a partir del estado Q1. Sin embargo, todavía quedamos en el estado Q0 y Q1 por el estado anterior. Siguiente símbolo es un 1. Entonces estamos en el Q0 y en el Q1. Si llega un 1, se queda en el estado Q0 o del Q1 pasa al Q2. Entonces ahora está en esos dos estados, Q0 y Q2. Siguiente símbolo, llega un 0. Estando en el estado Q0, pues ya sabemos lo que sucede. Estando en el Q2, si llega un 0, también esa rama se desecha. ¿Por qué? Porque no hay transición ni con 0 ni con 1 a partir del estado Q2. Entonces sigue quedando el estado Q0 y Q1. Siguiente símbolo, un 1. Estamos en el estado Q0 y Q1. En el estado Q0 ya sabemos que se queda en el mismo estado Q0 por recibir un 1. Y en el estado que estaba en el Q1 pasa con un 1 al estado Q2. Entonces ahora está en dos estados, el Q0 y el Q2, pero ya he terminado de leer la palabra. Estando en estos dos estados, como el Q2 coincide con el estado de aceptación, entonces decimos que la palabra se acepta. Ejercicio. ¿Cómo definirías formalmente un autómata finito no determinista? Damos 2 minutos para que reflexiones y trates de representarlo formalmente. Para eso pon una pausa. Definición de los autómatas no deterministas. Bueno, para empezar, del lado izquierdo tenemos la definición de los deterministas. Del lado derecho también vemos que es una tupla de 5 componentes, pero tienen los mismos componentes, solamente se diferencian por el subíndice, que le ponemos una n para saber que estamos con el no determinista. Y en todos los estados, en todos los componentes difieren, excepto en el conjunto de símbolos, que es el mismo, si es que los dos autómatas reconocen el mismo lenguaje.
Entonces, no se diferencian en sus definiciones. ¿Cómo identificamos que es no determinista? Bueno, en el diagrama anterior podíamos ver que estando en el estado Q0 y recibiendo un 0 se quedaba en el estado Q0 y había otra transición al mismo tiempo que lo llevaba al Q1. Entonces, con una sola entrada, eso es lo que la manera de identificarlo en el diagrama de transiciones. Aquí tenemos que una función de transición delta n se va a un conjunto de estados y no solo a un estado como en los deterministas. La función de transición de un autómata determinista vemos que es el conjunto de pares ordenados con Q y sigma, es decir, recibe un elemento del conjunto de estados y el segundo componente un símbolo del conjunto de símbolos y nos da como resultado en el codominio un elemento del conjunto de símbolos. ¿Cuál deberá ser entonces delta n? Trata de definirla con esa notación de funcional. Y aquí tenemos el mismo ejemplo de el autómata que acepta cadenas terminadas en 0, 1. Entonces, ya siguiendo la definición formal, vamos definiendo aquí en este componente el conjunto de estados de Q0 a Q2. También en este otro componente sigma escribimos el conjunto de símbolos 0 y 1. En este, la función de transición delta, en el siguiente el estado inicial Q0 y en el siguiente el conjunto de estados de aceptación, que en este caso solo tiene uno, que es el Q2. Entonces aquí tenemos la tabla de transiciones y el diagrama de transiciones. En este diagrama de transiciones, como nos damos cuenta de que es un no determinista, pues es precisamente estando en el Q0 con la misma entrada que es un 0, lo manda a dos o más estados. Aquí tenemos entonces la función de transición expresada en notación funcional. Tenemos entonces que la función de transición tiene un dominio que es el conjunto resultante del producto cruz entre los estados y los símbolos, es decir, recibe un estado, un símbolo en un par ordenado y lo relaciona con un conjunto. Entonces el dominio va a ser el conjunto de subconjuntos de el Qn, el Qn que es el conjunto de estados del no determinista. Pero la función de transición simple no es suficiente para saber si una palabra es aceptada o no por un autómata no determinista. Necesitamos, igual que en el determinista, una función que nos acepte palabras y que esas palabras nos pueda llevar a saber si se acepta o no. Entonces, en la función de transición simple, pues vimos en la lámina anterior que solo recibe como entrada símbolo por símbolo y aquí necesitamos recibir como entrada palabras completas. Entonces, para eso utilizamos esta función inductiva que tiene un caso base donde recibe como entrada la cadena vacía y da como resultado el mismo estado que estamos dando como entrada. En el caso inductivo tenemos la palabra completa, que es diferente a la palabra vacía, y esa la descomponemos, la primera la descomponemos en un prefijo X concatenado con el último símbolo de la palabra W. Entonces, en esta concatenación formamos una palabra que pertenece al conjunto de
palabras compuestas de caracteres del conjunto sigma o del alfabeto. Y A, pues obviamente es un símbolo solamente que pertenece al conjunto de sigma. Entonces, primer paso del caso inductivo es lo que hacemos con el prefijo X. Lo que hacemos es volverlo a dar como parámetro, como entrada, a la misma función de transición extendida junto con el estado en el que estamos tratando. Entonces, el resultado de esa función de transición extendida, eso nos va a dar un conjunto que es un subconjunto del conjunto de estados. Bueno, después en el segundo paso ya ahora sí trabajamos con la palabra completa W y pasando esa palabra junto con el estado a la función de transición extendida, nos da como resultado la unión de los conjuntos que resulten de emparejar cada estado P del conjunto del renglón anterior, S, coma, el último símbolo de la palabra en ese momento, A. Entonces hay que reflexionar y para eso utiliza la pausa. ¿En qué se diferencia con la de un autómata finito determinista? Una pista es empezar delta gorro en notación funcional. Bueno, aquí tenemos entonces la función de transición extendida versus la del autómata determinista. Entonces, en el caso base, pues pasamos a un estado y en el caso inductivo pasamos como parámetro de entrada a la función de transición extendida con el prefijo X. Y ese resultado lo pasamos junto con el último símbolo de la palabra A. Entonces, otra diferencia es la relación entre el dominio y el codominio. Entonces, en el dominio recibimos un estado y una palabra compuesta de símbolos del alfabeto y lo relacionamos con un subconjunto del conjunto de estados, Qn. Entonces, la función de transición extendida la vamos a tener aquí en la esquina superior izquierda para recordárnosla mientras nos la aprendemos de memoria y vamos a ilustrarla con este ejemplo. Describir formalmente las transiciones de la palabra 00101 para este autómata que hemos estado trabajando de ejemplo. Para eso vamos a dar 5 minutos y utilizamos la pausa, pero antes hay que también describir el lenguaje que acepta un autómata finito no determinista, cuál es, para que ya cuando hayamos procesado toda esta palabra, demos como conclusión si se acepta o no en el lenguaje. Y para eso necesitamos definir formalmente cuál es ese lenguaje y compararlo con el de un determinista. Entonces, 5 minutos. Bueno, entonces para empezar, el autómata no determinista tiene un lenguaje que consiste en el conjunto de palabras W, tales que, utilizando la función de transición extendida, partiendo del estado inicial Q0 y con la palabra completa W como entrada a esa función de transición extendida, nos da como resultado un conjunto que lo intersectamos con el conjunto de estados de aceptación
y nos da algo diferente al conjunto vacío. En otras palabras, si este resultado de pasar la palabra completa a la función de transición extendida nos da como resultado un conjunto que tiene al menos un elemento igual al del conjunto de estados de aceptación, entonces decimos que esa palabra sí pertenece al lenguaje del autómata. Y aquí abajo tenemos la del determinista que ya vimos, solo por la comparación. Bueno, vamos a utilizar entonces esta función de transición para describir formalmente la trayectoria de esta cadena y concluir si la acepta o no el lenguaje de este autómata, o si pertenece o no a dicho lenguaje. Entonces, para empezar, esa palabra termina en 0 o 1, que es lo que nos dice el enunciado, que terminan en 0 o 1. Por lo tanto, intuitivamente podemos decir que sí la debería de aceptar. Para demostrarlo formalmente, pues empezamos así con los pasos. Les recomendamos que empecemos con la cadena vacía y de ahí vayamos construyendo símbolo por símbolo, empezando por el de la izquierda hasta el de la derecha, y llegar a construir toda la palabra completa y después utilizar la otra fórmula para saber si pertenece o no al lenguaje. Por supuesto que la fórmula inductiva de esta función de transición extendida nos dice al revés, ¿verdad? Que empezamos por la palabra completa y la vayamos descomponiendo en símbolo por símbolo de la extrema derecha hasta que nos quedemos con la palabra vacía y lleguemos al caso base y ya no haya más que hacer con esa palabra. Los dos métodos son iguales, nos llevan a lo mismo, pero empezar con la palabra completa pues es más difícil de procesarlo manualmente con una persona y más fácil para una computadora. Entonces, como esto lo tenemos que hacer en lápiz y papel, pues entonces vamos a aprender la forma más sencilla, que es empezando con la palabra vacía y yendo a reconstruir toda la palabra completa y, y concluir si es aceptada o no en el lenguaje. Entonces, el caso base nos dice que tenemos un conjunto y una cadena vacía. Entonces, esto nos da como resultado un conjunto que contiene a ese estado Q. En el caso base tenemos que le pasamos a la función de transición extendida un estado Q y una palabra vacía y nos da como resultado un conjunto que contiene a dicho estado. Y este es el caso, tenemos el estado Q0 y con la palabra vacía. Entonces, por esa fórmula decimos que vamos al estado Q0 y lo damos como conjunto, que esa es de las principales diferencias de un autómata no determinista con un determinista, que en lugar de ir a un estado, aquí vamos a un conjunto de estados. En este caso solamente es uno, pero es un conjunto. Si seguimos entonces reconstruyendo la palabra completa, ahora W es 0, entonces la fórmula dice W, lo divides en prefijo X y último símbolo A, y ya dijimos lo que hacemos con el prefijo X. Entonces el prefijo X va a ser la cadena vacía y el último carácter de esa palabra, esa palabra en ese momento es el 0. Entonces al volverla a pasar por la función de transición extendida con la palabra vacía, pues llegamos al caso base, que ya lo habíamos calculado en el renglón anterior, y entonces debemos de trabajar con ese resultado que es conjunto Q0. Entonces la fórmula nos dice, ya con la palabra completa, la función de transición extendida nos va a dar como resultado la unión de varios conjuntos, que es el resultado a su vez de pasarle
cada uno de los elementos de S, es decir, los estados P que están en S, en el resultado previo de haber utilizado el prefijo X, pasamos estado por estado a la función de transición simple, coma, cada estado con el símbolo A, que en este caso vale 0. Entonces, para este ejemplo, decimos la función de transición extendida de la palabra completa en ese momento es igual a la función de transición simple, que nos dice la fórmula, la unión de todos estos funciones de transición con cada uno de los elementos de Q, que son estados. Aquí, como solamente tenemos uno, que es el Q0, pues no va a haber no va a haber alguna unión. Entonces la función de transición simple de Q0 con 0 la buscamos en el diagrama de transiciones. De Q0 con 0 pasa al estado Q1 y se queda también en el estado Q0. Por eso escribimos conjunto Q0, Q1. Seguimos reconstruyendo la palabra. Ahora tiene dos símbolos, el 0, 0. La X, que es el prefijo, va a valer 0 y lo mismo la A. Entonces, ¿qué nos dice? La fórmula que con el prefijo se lo volvemos a pasar la misma función, y es decir, la función de transición con 0 ya lo habíamos calculado en el renglón anterior. Con 0 es un conjunto que contiene a Q0 y Q1. Entonces, siguiente paso, la función de transición con la palabra completa, que es 0, 0, va a ser igual a la unión de los conjuntos donde la función de transición empareja cada uno de los estados del conjunto S. Cuando pasamos a la función de transición extendida el prefijo X, entonces nos dio un conjunto de estados y cada uno de esos estados lo vamos emparejando aquí en P con A, que en ese momento es 0. Entonces, como S contiene a Q0 y Q1, entonces vamos a unir la función de transición simple de Q0 con Q1, y Q0 lo relacionamos con el símbolo A, y lo mismo para Q1 con el símbolo A. Entonces, el resultado de esa función de transición Q0, 0 es, según el diagrama, Q0, 0 nos dejan el Q0 y el Q1. Por eso escribimos aquí Q0, Q1. Luego, estando en el estado Q1 con un 0, no hay transición definida para el 0, por lo tanto escribimos el conjunto vacío y el resultado final es Q0, Q1. Y así sucesivamente vamos reconstruyendo otra vez la palabra, descomponemos con el prefijo X y sufijo Y, y sufijo A, perdón. El prefijo X, que es doble 0, ya lo calculamos arriba, tiene dos elementos. Esos dos elementos los pasamos en la unión. Cada uno de estos dos elementos los pasamos como primer parámetro, y como segundo parámetro el símbolo A, que es el último símbolo. Entonces, delta de Q0 con 1, de Q0 con 1 se queda en Q1, entonces por eso escribimos, perdón, Q0. De Q0 con 1 se queda en Q0, por eso escribimos conjunto Q0. Unión, unión, función de transición estando en el estado Q1 con 1 nos lleva al Q2 solamente. Entonces escribimos conjunto Q2, los unimos y el resultado Q0, Q2. Seguimos reconstruyendo la palabra, prefijo X, lo calculamos arriba, utilizamos sus elementos, cada elemento lo ponemos en cada función de transición y los unimos. Además, los pasamos cada uno de estos elementos con el valor actual de A, que en este caso es 0.
y nos da como resultado Q0, Q1. Finalmente tenemos la palabra completa, entonces el prefijo es los primeros 4 símbolos y el sufijo o último símbolo es la A, que es igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos con el prefijo? Lo pasamos a la función de transición extendida misma, y ese ya lo habíamos calculado arriba en el renglón anterior, que nos da como resultado un conjunto que contiene Q0 y Q1. Con cada uno de estos elementos lo pasamos a la función de transición simple con la palabra completa en la función de transición extendida, y lo escribimos como primer componente de esa función de transición simple. El segundo componente es la A, que en este caso es 1, y los unimos. Entonces, este resultado de la unión da Q0, Q2. Q0, Q2 ya es cuando termina de procesar el autómata. Como no es suficiente con dar esta respuesta, sino que hay que explicarla, hay que concluir. Entonces, lo que yo voy a decir oralmente a continuación, ustedes lo deben describir a la hora de ser evaluados. Entonces, ese conjunto intersección, el conjunto F del autómata no determinista, del conjunto de símbolos, perdón, conjunto de estados de aceptación, nos debe dar algo diferente al conjunto vacío, ¿sí? Entonces, Q0, Q2, eso es lo que escribimos como conclusión, como el conjunto Q0, Q2 intersectado con el conjunto de estados de aceptación que solamente tiene un estado que es Q2, esto es igual a conjunto Q2, que es diferente al conjunto vacío. Entonces, la palabra W sí pertenece al lenguaje de este autómata. Y concluimos con nuestro cuadrito. Bueno, aquí dejamos la sesión. Hagan otro ejercicio con otra palabra diferente que no la acepte, y con eso pueden practicar nuestra nueva fórmula, que por cierto es diferente a la que viene en el libro. La que viene en el libro está más larga y más enredada. Yo creo que esta que diseñé va a quedar mejor y más elegante, más fácil de entender. Entonces, hagan ese ejercicio de otra palabra, la vuelven a pasar por esa función de transición extendida, a ver si la acepta o no la acepta formalmente, y tienen que concluir algo.